En este video continuaremos con el tema del cálculo del equivalente gramo en reacciones de sustitución, referente al tema de las reacciones y la estequiometría química. Decimos que en los cálculos estequiométricos el reactivo límite, para el caso en que trabajemos en unidades de equivalente gramo, se va a determinar como la sustancia que tiene menor número de equivalentes gramo. Vamos a ilustrar este hecho o esta consideración a partir del siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sobre cálculos con equivalente gramo en reacciones de sustitución nos dice lo siguiente: si reaccionan 39,2 gramos de H3PO4 con 0,2 mol de CaOH2, ¿qué cantidad en gramos de Ca3PO4-2 se produce? Tenemos entonces ácido fosfórico que va a reaccionar con hidróxido de calcio para producir fosfato de calcio más agua. Nos solicitan entonces determinar la cantidad de producto a partir de las cantidades relativas de los reactivos que van a reaccionar. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio considerando el cálculo del equivalente gramo en ese tipo de reacción. Podemos observar que se trata de una reacción de neutralización típica de las reacciones de sustitución, en donde un ácido, que es el ácido fosfórico, reacciona con el hidróxido de calcio, que es una base, para producir una sal. Determinemos primero las moles de los reactivos que van a participar en la presente reacción. Determinemos primero las moles del ácido fosfórico, es decir, el H3PO4. Tenemos que estas moles de H3PO4 van a ser igual a la cantidad de H3PO4 que va a participar en la reacción sobre el peso molecular del H3PO4. Conocemos la cantidad en gramos de ácido fosfórico, que es de 39,2 gramos de H3PO4. Tenemos que determinar ahora el peso molecular del H3PO4. Recordemos que el peso molecular lo determinamos del modo siguiente. Tenemos para el H3PO4 3 átomos de hidrógeno que multiplican el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de fósforo que multiplica el peso atómico del fósforo, que es 31, más 4 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y eso nos da un valor de 98 gramos de H3PO4 por cada mol de H3PO4. Reemplazamos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando. Tenemos entonces 98 gramos de H3PO4 por cada mol de H3PO4. Cancelamos las unidades de gramos de H3PO4 y obtenemos el siguiente valor en moles de H3PO4 de 0,4 moles de H3PO4 que van a participar en la presente reacción. Ahora determinemos las moles del otro reactivo presente, es decir, las moles del hidróxido de calcio, CaOH2. Para ello entonces observemos que en el enunciado del ejercicio nos indican la cantidad de hidróxido de calcio que va a participar en la reacción, que es 0,2 moles de hidróxido de calcio. Ahora bien, como estamos trabajando con equivalentes gramo y necesitamos determinar el reactivo límite, no tenemos que balancear la ecuación química. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es determinar el número de equivalentes gramo de cada uno de los reactivos y, dependiendo de cuál sea el menor de ellos, seleccionar el reactivo limitante sin la necesidad de balancear la ecuación química. Esa es la ventaja de trabajar con equivalentes gramo, en lugar de trabajar en moles directamente, para lo cual tendríamos que balancear la ecuación química. Vamos entonces a determinar el reactivo límite determinando el número de equivalentes gramo de cada uno de los reactivos. Determinemos entonces el número de equivalentes gramo para cada uno de los reactivos, pero primero determinemos los equivalentes
tanto para el ácido como para la base. Recordemos que para los ácidos el número equivalente va a ser igual al número de hidrógenos que son sustituidos. En este caso observemos que en esta reacción se sustituyen los 3 hidrógenos del ácido, por tanto el valor de los equivalentes para el H3PO4 va a ser igual a 3, ya que recordemos que el estado de oxidación del hidrógeno va a ser igual a 1. Para la base recordemos que el número de equivalentes viene dado por el número de grupos OH. El número de grupos OH de la base es 2, por tanto el número de equivalentes viene a ser 2. Y el número de equivalentes para una sal viene dada por el número total de cargas que aporta el metal. En este caso entonces tenemos que el estado de oxidación del calcio es más 2, por tanto multiplicamos 2 por el número de átomos de calcio, que es 3, y obtenemos un valor total de las cargas que aporta el metal de 6, por tanto el valor de los equivalentes para esta sal va a ser igual a 6. Apliquemos entonces la ecuación para determinar el número de equivalentes gramo del H3PO4. Tenemos que el número de equivalentes gramo para el H3PO4 va a ser igual a el número de moles de H3PO4, que habíamos determinado que es 0,4, por el número de equivalentes del H3PO4, que observemos que nos dio el valor de 3. Por tanto, el número de equivalentes gramo para el ácido fosfórico va a ser igual a 1,2 equivalentes gramo de H3PO4. Ahora determinemos el número de equivalentes gramo para el hidróxido de calcio. Y tenemos que el número de equivalentes gramo para el hidróxido de calcio va a ser igual a el número de moles determinado por el enunciado del ejercicio, que es 0,2, por el número de equivalentes del hidróxido de calcio, que observemos es de 2. Y eso nos da un valor de 0,4 equivalentes gramo de hidróxido de calcio. Como el menor valor lo tiene el hidróxido de calcio, tenemos entonces que el reactivo límite va a ser el hidróxido de calcio, y los cálculos estequiométricos para determinar la cantidad en gramos de la sal obtenida se basarán en los equivalentes gramo de hidróxido de calcio. Ahora determinemos la cantidad producida de fosfato de calcio. Para ello entonces recordemos el principio que nos dice que el número de equivalentes gramo, en este caso del reactivo que es hidróxido de calcio, va a ser igual al número de equivalentes gramo de la sustancia producida, en este caso del fosfato de calcio. Y recordemos que obtuvimos un valor de número de equivalentes gramo para el hidróxido de calcio de 0,4 equivalentes gramo de hidróxido de calcio. Ahora bien, si aplicamos la ecuación que nos dice que el número de equivalentes gramo de una sustancia va a ser igual al número de moles por los equivalentes, para el caso del fosfato de calcio tenemos entonces que las moles de fosfato de calcio van a ser igual a el número de equivalentes gramo del fosfato de calcio sobre los equivalentes para esta sal. Reemplacemos entonces los valores conocidos. Tenemos que el número de equivalentes gramo de fosfato de calcio es 0,4 y lo dividimos entre los equivalentes del fosfato de calcio. Recordemos que nos dio un valor de 6, por tanto el número de moles va a ser igual a 0,066. Con este símbolo sobre el 6 indicamos que se repite ese número, moles de Ca3PO4-2. Luego, ahora solo tenemos que determinar la cantidad en gramos que se produce del fosfato de calcio. Recordemos que la cantidad de una sustancia se determina multiplicando las moles
de dicha sustancia, en este caso las moles de fosfato de calcio, por el peso molecular del fosfato de calcio, el cual determinamos a continuación como peso molecular del fosfato de calcio igual a 3 átomos de calcio por el peso atómico del calcio, que es 40, más 2 átomos de fósforo por el peso atómico del fósforo, que es 31, más 4 por 2, 8 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da un valor de 310 gramos de fosfato de calcio por mol de fosfato de calcio. Con este valor entonces empezamos a reemplazar los valores conocidos y tenemos 0,066 moles de fosfato de calcio, que multiplica el peso molecular del fosfato de calcio, que es 310 moles de fosfato de calcio, que multiplica el peso molecular del fosfato de calcio, que es 310 gramos de fosfato de calcio por cada mol de fosfato de calcio. Cancelamos las moles de fosfato de calcio con las moles de fosfato de calcio y obtenemos finalmente el resultado de la cantidad obtenida de fosfato de calcio igual a 20,67 gramos de fosfato de calcio. Hemos concluido entonces el presente ejemplo sobre cálculos con reactivo límite a partir de la determinación de los equivalentes gramo en reacciones de sustitución.